Muy buenas tardes, soy Jesús Nicolai Urraca Matos, maestrante en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español, Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, promoción 2018-2020. Asignatura Metodología de la Enseñanza de la Lengua, con la maestra María Rosario, una excelente maestra académica. Vamos a compartir la pantalla. En este día he traído una presentación modelo sobre un tema de lengua española, un reporte de lectura de una novela. Ustedes saben que cuando uno va a trabajar con sus estudiantes, lecturas ya sea de novelas, de cuentos, de ensayos literarios, de poemas, es un poco cuesta arriba. Bueno, para que los muchachos se pongan en ese tono a estudiar. Tengo por suerte que muchos de mis estudiantes, la mayoría, les gusta mucho leer. Pero bueno, es posible que pase, que a ustedes les pase y a cualquiera a nivel mundial, que sí, que ahora en el siglo XXI, de que cuesta leer. Entonces vamos a ver, por ejemplo, estas dos novelas, La vida de sueño de Pedro Calderón de la Barca y El Lazarillo de Tormes, que es un texto anónimo. Entonces yo voy a presentarles varias opciones de cómo se puede trabajar después que los estudiantes la lean, cómo ellos pueden hacer sus reportes de lectura. Desde luego que el maestro o la maestra debe dar una introducción contextualizadora, es decir, poner en contexto el siglo o la época que se escribió la novela, el cuento, etcétera, y el autor, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver. Voy a compartir pantalla para que ustedes vean cómo yo lo trabajo en el aula con mis estudiantes. Un momentito. Entonces, una opción es, miren qué interesante, una opción es, esta es una estudiante, María José Mateo, que es brillante. Ella leyó la obra Pedro Calderón de la Barca, entonces una de las opciones era que ella podía trabajar las redes sociales, en Instagram o en Facebook. Entonces, miren, aquí está una introducción, miren qué bonito diseño, una línea gráfica perfecta, yo diría. Aquí datos sobre el autor, que nació en Madrid en el 1600, uno de las figuras prototípicas del siglo de oro, etcétera, etcétera, y datos de su vida, etcétera. Miren una imagen, todo excelente. El argumento, aquí cuando pasamos el slide, vemos ahí el argumento, ¿verdad? Y la opinión, el comentario del estudiante. Esto es una manera chulísima, porque ellos cuando lo están trabajando no ven que están leyendo la novela y que es cansón, que es tedioso. No, ellos se adentran en la novela. Entonces, como nosotros debemos de pensar que a un joven entre 14 y 19 años le llama la atención. Entonces, yo pienso, las redes sociales le llaman la atención. Entonces, miren aquí historias. Mire el estudiante ahí con su libro, etcétera. Los personajes y post-it de notas que ella tomaba. Eso está interesantísimo, muy interesante, chulísimo, como dirían mis queridos estudiantes. Entonces vamos a ver de otro estudiante, de Melina. Miren, Melina, una estudiante, excelente estudiante. También una introducción aquí del libro como tal, del autor, poeta y dramaturgo español. Estamos hablando de Pedro Calderón de la Barca. Ahí hay algunas frases, los personajes. Aquí vemos la imagen, entonces vemos, mire, Astrolfo, Clotalgo, Clarín, etcétera. Y mira, ya te interactúa, dice, cuál es tu favorito, ¿verdad? Etcétera. Entonces,
Esas son opciones de redes sociales. Vamos a ver ahora una opción. Recuerden, estamos viendo modelos de cómo puede un estudiante presentar un reporte de lectura, que no es como antes, que era un tanto cuesta arriba, porque no había muchas opciones. Ahora nosotros estamos presentando diversas opciones, ¿eh? Vamos a presentar entonces otra opción. Por ejemplo, vamos a presentar una opción de un video. En este caso, es de la novela anónima El Lazarillo de Tormes, que es muy leída, es un clásico. Yo entiendo que, yo entiendo que todo el mundo debe de leer, un estudiante de literatura de secundaria debe de leer el Lazarillo de Tormes. Entonces vamos a ver una estudiante brillante, Melanie Villanueva. Vamos a ver, para que ustedes vean, esto es otra opción de hacer un video donde ellos comentan el argumento, hacen una introducción contextualizadora, los valores, las moralejas que le dejó el texto. Vamos a ver un poco para que ustedes vean qué interesante. ¿Eh? Hola, mi nombre es Melanie Villanueva y voy a hablarles sobre el Lazarillo de Tormes. En este video voy a hablar sobre algunos datos importantes de cada tratado, de cada capítulo, y también voy a decir algunos valores y sus definiciones que encontré en cada capítulo. Primero, quiero hablarles un poco sobre un dato muy curioso que vi del libro, que el libro tiene un autor anónimo, está en anonimato, porque no se sabe, pero sí sé que Mercedes Agullo investigó y en el 2010, según él, salió a la luz una pequeña pista de que el autor es Diego Hurtado de Mendoza, lo cual es algo muy interesante y muy curioso. El primer capítulo es el tratado número 1. En este tratado se habla sobre un poco de la vida de Lázaro, sobre que él nació en el río Tormes y de cual ahí surgió su sobrenombre. Cuando Lázaro tenía 8 años, su padre fue acusado de robar trigo y lo condenaron, en cual ahí falleció. Lázaro y su madre se quedaron solos y se fueron a vivir a Salamanca, donde su madre ganaba muy poco dinero de cocinera y lavándoles ropas de estudiantes y a mozos de caballos. La madre de Lázaro comenzó a formar un nuevo noviazgo con un mozo negro y al poco tiempo también fue acusado de robar algo, fue acusado de, fue condenado por ladrón. También su madre y Lázaro volvieron a quedar solos y Lázaro un día, cuando ya él era adolescente, su madre, un ciego se acercó a ella y le dijo: mire, ¿pudiera Lázaro trabajar para mí, para asistirme, ya que yo soy ciego? Ella, pensando que Lázaro iba a vivir mejor con el ciego, decidió que entregara a Lázaro para que trabaje con él, lo cual no fue así. Lázaro pasaba mucha hambre y para poder comer tenía que robarle al ciego, tenía que engañar al ciego, cogiendo sorbos de vino para poder mojarse la garganta. Pero un día Lázaro ya no pudo aguantar más sobre ese abuso del ciego y se fue. Quiero hablar sobre el valor que encontré en este tratado. El valor que encontré en este tratado es el valor del esfuerzo, ya que su madre y Lázaro se esforzaban mucho para poder vivir mejor, para poder vivir en mejores condiciones, para poder tener un pedazo de pan en la mesa, para lograr un objetivo, para lograr tener una mejor vida. Entonces, el esfuerzo se define como la energía y el trabajo involucrado para alcanzar objetivos. Ahora hablaré sobre el tratado número 2. En este segundo tratado, el amo de Lázaro era un clérigo. Este amo es peor o igual al anterior. Le daba de comida la comida que habían pisado los ratones a Lázaro. Y tampoco en la casa había mucho que comer. Simplemente el clérigo llevaba a la casa pan de la iglesia y lo escondía en un baúl con llave para que así solo él pueda comer. Un truco que utilizó Lázaro
ya después que encontró la llave del baúl, fue que al coger el pan para él poder comer, lo desmoronaba para que el clérigo crea que eran los ratones que se estaban comiendo el pan. Hasta que un día el clérigo encontró hoyos, huecos en el baúl, y abrió el baúl y vio los panes así. El clérigo volvió a sellar los huecos y Lazarillo siguió haciendo huecos al baúl y siguió haciendo su técnica. Un día un vecino al clérigo le dijo, mira, ¿tú no crees que sea como una serpiente, una culebra que está haciendo eso? Y en verdad el clérigo creyó que era la culebra. Y un día el clérigo encontró al Lazarillo haciéndole huecos al baúl. Ese día él pensaba que era la culebra y le dio por la cabeza pensando que era la culebra, pero era Lázaro. Y ese día el clérigo sacó a Lázaro de su casa y se fue. En este capítulo podemos observar dos valores, los cuales son la sabiduría y la perseverancia, ya que Lázaro fue muy sabio para poder comer algo, para poder alimentarse, inventándose esa grandiosa idea de los ratones, lo cual al final se supo, pero pudo comer. Y Lázaro también fue muy perseverante, ya que sin importar los obstáculos, él seguía esforzándose para comer un poco de pan. Las definiciones de estas dos, la perseverancia es la capacidad de continuar esforzándose a pesar de los obstáculos. Entonces, como vemos, en esta opción que acabamos de ver de un video, los estudiantes hacen una introducción, se presentan, em, realizan un pequeño, un pequeño argumento, o lo que ellos consideran la trama del Tratado del Lazarillo de Tormes, y también dicen cuál es aspecto, alguna moraleja, algún valor o antivalor que pueden visualizar. Entonces vamos a ver por último otra opción que se puede trabajar un reporte de lectura, que no sea aburrido, que los estudiantes le llamen la atención, que se utilice, por ejemplo, la redacción, que se utilice la oralidad. Una de las de los grandes bloques, ¿verdad? De una lengua, pudiésemos decir categorías, ramas, que es la oralidad y la escritura, que eso se puede ver muy bien en un libro sobre estudios sobre la oralidad y la escritura de Benveniste, etc. Y también el doctor Bartolo García Molina en su tesis doctoral, uno de sus principales aportes que hizo en la tesis es que la ciencia es discursiva, ¿verdad? Es decir, que también pudiésemos decir que la literatura es discursiva. ¿Por qué? Porque se da en textos y también se da a nivel oral. Entonces vamos a ver por último, voy a compartir la pantalla, de cómo un reporte de lectura, de cómo los estudiantes, uno puede llevar innovación, educación e innovación a los estudiantes, para que los estudiantes se sientan motivados, no sientan que es lo mismo solamente una lectura y entregar un informe. No, hay diversidad, diversidad educativa. Hay múltiples opciones que el estudiante tiene, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, miren, esta es una estudiante estrella, excelencia académica, Nieves Guerrero. Entonces, ella, la vida de sueño de Pedro Calderón de la Barca. Entonces, un punto es los datos de la obra. Los datos de Pedro Calderón de la Barca, el ambiente sociocultural donde se escribió la obra, si la historia se relaciona con algún hecho de la actualidad. Ejemplo, palabras que desconocía el estudiante, buscar un sinónimo y decir si es aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula. La moraleja, algún refrán o frase que él pueda extraer de esa lectura, y un final alternativo. Final alternativo y un argumento. Entonces, si un estudiante, por ejemplo, no le gusta grabarse o hacer video, puede también hacer esta opción, que puede redactar, puede producir.
Entonces esto está también muy interesante. Hay estudiantes, o también un estudiante, si en una opción, por ejemplo, si tienen el año que leer 5 obras y usted elige esta opción y elige 2 veces la opción, por ejemplo, de hacer videos, de redactar, de hacer finales alternativos, el estudiante puede hacer un video en una opción y puede también utilizar esta opción de redactar. Entonces, miren, aquí se trabaja la creatividad, la innovación, la comprensión lectora, el vocabulario, etcétera. Muy interesante. Quiero decirles que estas opciones me han dado muchos resultados. Los estudiantes, cuando les digo, bueno, vamos a leer los motivos, les doy la introducción contextualizadora, explico el siglo o el movimiento literario que estamos trabajando, por ejemplo, la época medieval, el boom latinoamericano, etcétera. Entonces, si les digo, bueno, vamos a trabajar, ustedes pueden hacer un video o hacer el reporte de lectura en una red social. Ellos se ponen contentos porque no es algo aburrido. También ahora existe la opción de Booktuber, donde los estudiantes promueven su libro, promueven el libro que están leyendo en YouTube. Eso está interesantísimo. Entonces, para finalizar, yo entiendo que nosotros debemos de buscar estrategias que al estudiante le llamen la atención, que se motivan, para que, entiendo, haya aprendizaje de ambos lados, enseñanza y aprendizaje. Y también creo que los estudiantes nos enseñan muchísimo. No es como se pensaba antes, como la lingüística estructuralista, que solamente, o antes el proceso de enseñanza y aprendizaje, que solamente era que el maestro traía muchos conocimientos y que solamente era la opinión de él, y de hecho hasta una pregunta caía mal, y entonces ya eso ha cambiado. De hecho, acabo de leer un libro de la escritora argentina, la lingüista argentina, Marín, sobre lingüística. Voy a buscarlo. Lingüística y enseñanza de la lengua, de Marta Marín, muy interesante, que propone el enfoque comunicativo. Muy interesante. Así que para finalizar, ha sido un gusto realmente cursar esta asignatura. Es la penúltima ya, estamos finalizando nuestra maestría. Ha sido un placer también, maestra, recibir sus enseñanzas. Y estamos a sus órdenes. Me gustaría que le haya ayudado a usted o a algunos de mis compañeros, de los maestros, colegas a nivel mundial que van a ver este video. Eso, en lo que vivimos a diario, en análisis de poemas, de novelas, de ensayos literarios. Creo en la profundidad teórica, creo en la innovación, pero creo mucho más en mi filosofía como maestro, es de que la educación, partiendo desde el ser humano, de que el estudiante sea una persona que tenga una buena educación, que pida permiso, saludos, lo siento, te quiero, te amo, que valore a su familia. Es decir, este modelo que, que yo acuño o que propongo es sobre el ser humano. De nada nos sirve de que nuestros estudiantes dominen, que lean todos los libros a nivel mundial y que que falten algunos detalles ahí del ser humano. Estoy muy contento de tener grandes estudiantes, son seres humanos brillantes, excepcionales, de los cuales estoy muy orgulloso y pueden contar conmigo. Un placer, Jesús Nicolai Urraca Matos, a sus órdenes, soy dominicano, nací en Azua, así que estamos a sus órdenes. Un abrazo, feliz resto del día.